Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la sexta lección de este cuarto trimestre, titulada La Elección. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. Dice así: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El drama del plan de Dios para redimir a la humanidad alcanzó su pico máximo en el momento en que Cristo tuvo que escoger entre ofrecer su propia vida para rescatarnos o desistir de todo y regresar al Padre. La historia de esta semana presenta diversos temas que nos enseñan poderosas lecciones. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento de Cristo en el jardín de Getsemaní, por ejemplo, percibimos el horror del pecado y de sus consecuencias. En aquel momento, Cristo, la personificación del amor, aceptó tomar sobre sí los terribles pecados y la depravación de la humanidad. Jesús tuvo que escoger entre hacer su propia voluntad, ser librado de tal sufrimiento, u obedecer la voluntad del Padre. Con toda seguridad, ya debiste haber enfrentado la tentación de hacer las cosas a tu propia manera, o ya te has sentido ansioso por tener que confiar en los planes de Dios y en su voluntad. En el Getsemaní se libró una gran lucha espiritual de proporciones cósmicas, universales. Al estudiar esta lección, recuerda que en razón del sacrificio de Cristo, cada ser humano tiene la oportunidad de vivir eternamente con Dios un día, sin necesidad de pasar por la segunda muerte. En el jardín del Getsemaní, Cristo optó por tomar sobre sí los pecados del mundo y su castigo, y cumplió la voluntad de Dios en vez de sus deseos humanos. Él murió para que pudiéramos vivir. ¿Habría otra manera de demostrar un amor más grande? Hay una parte de la historia de Jesús que nunca debería ser pasada por alto. Búscala en Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42, y si deseas, lee el capítulo 74 del libro El Libertador o El Deseado de todas las gentes para comprender mejor la historia de esta semana. En el libro El Libertador, la descripción de la escena en la que Jesús hace ese pedido a Dios tiene el siguiente subtítulo: El destino del mundo en la balanza, y vale la pena que sea leído íntegramente. A continuación, aparece una porción reveladora, solamente para despertarte a la reflexión de cuánto había estado en juego en aquel momento tan especial de la historia, y qué fue lo que motivó a Jesús a proseguir. En esta terrible crisis, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del sufriente, el ángel poderoso que está en la presencia de Dios vino al lado de Cristo. No vino a quitar la copa de la mano de Cristo, sino que le dio fuerzas, transmitiéndole la seguridad de que su Padre lo amaba. Le aseguró que su muerte resultaría en una derrota completa para Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería una multitud de seres humanos salvados para siempre. ¡Qué increíble! Después de esto se nos dice que el desánimo y la depresión abandonaron a Jesús y él salió fortalecido con el fin de cumplir con su misión. El plan de la salvación había sido conformado aquella noche en el Getsemaní, cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí nuestra culpa, asumió la responsabilidad por ti y por mí, y salió decidido a derrotar completamente al enemigo. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. Y ahora los invito a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 6, para ver si lo sabían o no. Número 1. Getsemaní significa prensa de aceitunas. Ese era un jardín tranquilo, a donde a Jesús le gustaba ir para meditar, orar y reposar. Ya había pasado la noche allí muchas veces. Número 2. La copa es una metáfora bíblica común que se aplica a las experiencias de la vida, buenas o malas. En algunos casos también está relacionada con el enjuiciamiento. Número 3. En los momentos de agonía extrema, Jesús había deseado tener la compañía de sus amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Al comienzo, ellos habían permanecido unidos en oración. Sin embargo, después se sintieron invadidos por un extraño embotamiento y no consiguieron reaccionar más ante el sueño, aun cuando habían visto a un ángel conversando con Jesús. Número 4. Elena de White identificó al ángel que había acudido en auxilio de Jesús. 3 veces el ruego por liberación había brotado
de sus labios. El cielo, no pudiendo soportar más la escena, había enviado un mensajero de consolación al postrado Hijo de Dios que desmayaba y moría por causa de la culpa acumulada del mundo. En la suprema crisis, cuando el corazón y el alma se quebraban bajo el peso del pecado, Gabriel fue enviado a fortalecer al divino sufriente y animarlo a avanzar por el sendero manchado de sangre. Número 5. Cuando Judas llegó con la multitud, ya no había ninguna marca más del incomprensible sufrimiento reciente en el rostro de Jesús. En lugar de eso, una luz brillante iluminaba el rostro del Salvador. Era la gloria divina. Aún así, ellos lo apresaron y dieron continuidad a sus sórdidos planes para matarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Fue en un jardín que Adán y Eva hicieron la elección equivocada, infectando a la humanidad con el virus del pecado. Miles de años después, en otro jardín, Jesús proveyó la solución, convirtiéndose en el sustituto de cada ser humano. Cuando los pecados de la humanidad fueron colocados sobre él, la carga se volvió demasiado pesada. La separación de Dios fue la prueba más difícil que tuvo que soportar el Salvador. El enemigo lanzó sobre él todo tipo de dudas. Llegó a alegar que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. La situación le fue presentada de la peor manera posible. Hasta aún sus seguidores lo abandonarían. Jesús no respondió al enemigo, simplemente respiró hondo, levantó su cabeza y prosiguió. ¿Has pasado ya por pruebas? Acuérdate de que Jesús venció con el propósito de que tú también tuvieras la victoria. Sin lugar a dudas, el Getsemaní fue uno de los momentos más decisivos para Cristo y para el éxito del plan de la redención. Todos nosotros pasamos por el deber de tomar elecciones y decisiones difíciles. Tenemos la opción de seguir por caminos totalmente opuestos. Sin embargo, siempre existirá la necesidad de hacer una elección. La decisión que tomemos hoy moldeará nuestro futuro. Jesús sufrió intensamente con la elección que tenía que hacer. ¿Cuál es nuestra reacción frente a lo que le sucedió a Cristo en el jardín? Una posibilidad es agradecer su bondad y amor al aceptar la copa del sufrimiento en nuestro lugar. La otra es seguir su ejemplo y orar. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Con toda seguridad no será nada fácil orar de esta manera, pero escoge seguir el ejemplo de Cristo al orar sobre áreas específicas de tu vida y esta ya no será la misma. La elección de vivir de acuerdo con el plan de Dios producirá tan inmensa paz y confianza que te capacitará para enfrentar cualquier adversidad. En realidad, al saber que Cristo escogió morir en tu lugar, cualquier dificultad que tengas de aquí en adelante será nada en comparación con la recompensa prometida para los que sean fieles a Cristo. Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Al realizar aquella elección difícil y angustiante en el Getsemaní, Cristo tuvo una vislumbre del futuro. Podemos confiar y proseguir. Tenemos la promesa de que algo muy bueno nos aguarda. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El capítulo 74 del libro El Libertador presenta uno de los momentos más dramáticos de la vida de Jesús y también uno de los más importantes en lo que se refiere a la historia de la humanidad. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!